como a OneDrive. Y se están subiendo unos de los videos, la verdad sí están pesados. Entonces, ahí van, ha subido uno. Entonces, bueno, los voy subiendo y pues ahí van checando, ¿no? Cuando vayan estando. Entonces, vamos a continuar con fibrosis quística. Gracias. Sí, aquí ya veo que te conectaste. Recording is on. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, bueno, veíamos que fibrosis quística es una anormalidad en el transporte de electrolitos, ¿no? Primordialmente. Y las manifestaciones que veíamos, pues, sí es en varios sistemas y órganos. Cuando tenemos la presentación clásica de fibrosis quística, la actividad de proteína pues sí está muy comprometida, menor de 5%. Y podemos tener 3 momentos de diagnóstico, por así decirlo. Diagnosticarlo prenatalmente o en la infancia o ya tardíamente, porque justamente la presentación, en algunos casos, igual recordando que depende el porcentaje de función de proteína, podría ser una presentación no clásica que solamente tenga algunos datos, pues sí, relacionados con fibrosis quística, porque si haya una mutación, pero que no se presente todo el espectro o el espectro de manifestaciones clásicas. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico prenatal, usualmente es porque tenemos antecedentes familiares. Esa pareja ya tuvo un bebé que haya tenido fibrosis quística, tiene un hijo con fibrosis quística, alguien en su familia o varios familiares tienen fibrosis quística. Bueno, en esos casos, entonces se puede hacer diagnóstico incluso prenatal, haciendo la secuenciación del gen específicamente, y si ya se tiene incluso la mutación, hay las mutaciones a final de cuentas identificadas, pues se puede ir directamente hacia ese punto. En general, así es cuando se hace o se logra un diagnóstico prenatal. Lo más común es que se haga el diagnóstico en la infancia o tardíamente. En la infancia por las manifestaciones respiratorias, y si las manifestaciones gastrointestinales, pues más o menos 15% de los pacientes las presentan. Estas manifestaciones pues ya variarán, ¿no? en severidad. Cuando estamos pues enfrentándonos a, pues sí, las manifestaciones asociadas, pero no el espectro clásico, la manifestación clásica de fibrosis, podríamos también tener manifestaciones respiratorias o gastrointestinales, pero usualmente es monoorgánico. Y lo que se ha visto mucho es que se presenten como pólipos nasales o la cuestión de infertilidad, por ejemplo, en varón o en femenino también, ¿no? En mujer. Entonces, cuando tenemos, estas son algunas de las mutaciones que tienen que ver con la presentación tardía. Seguramente la proteína pues está en rangos mayores a 5%, entre 10 y 15%, y esto es lo que nos da el fenotipo pues monoorgánico. No están, como acá en la anterior diapositiva veíamos, no están afectados todos estos aparatos, sistemas y órganos, solamente uno o dos, o incluso aislados. Les decía, sí hay algunas parejas que se han diagnosticado al hombre con fibrosis quística por la situación de infertilidad y que no se había diagnosticado antes como fibrosis quística. Se diagnosticó hasta que consultaron por infertilidad. Entonces, sí puede haber una presentación tardía que sea monoorgánica. Y acá, bueno, es
Radiografías de pacientes con fibrosis quística, la afectación pulmonar es importante, vean la obstrucción y que eso puede llevar a infecciones recurrentes y neumonías que son muy difíciles de manejar, es lo predominante. Esto sí da una situación de manejo muy complicada para los pacientes. La comparación de una vía aérea en que no tenemos mutación en el gen de fibrosis quística y una en la que sí es una opción muy importante. Entonces, esta es la característica de los pacientes con fibrosis quística. Además, pues sí tenemos las manifestaciones gastrointestinales, construcción, esto sobre todo en neonatos, ¿no? En presentación neonatal. Entonces, acá tenemos una línea de tiempo en la que podemos ver como las manifestaciones y de aquí sí estaríamos pues, hablando de manifestaciones, pues prácticamente la clásica, ¿no? La fibrosis quística clásica. Entonces, la pulmonar, pues pulmonar y gastrointestinal, ¿no? Pero sobre todo pulmonar, la manifestación predominante, infecciones. Infecciones de infancia, luego preescolares, luego escolares y luego adolescencia adultos. De izquierda a derecha sí va la flechita. Usualmente sí, en lactantes y preescolares, infecciones muy frecuentes, incluso ser hasta cuadros de neumonía difíciles de tratar. Y en la cuestión gastrointestinal podríamos tener la situación, bueno, desde el nacimiento, incluso la cuestión del intestino congénico, pero pues lo que habíamos, ¿no? Es un ilio por meconio o pues está ilio paralítico, insuficiencia pancreática e incluso podría haber un prolapso rectal. Entre los otros sistemas, pues puede haber deshidratación, hiponatremia, hipocloremia, pues ya vimos en el sentido de que se excreta, ¿no? Por sudor. Y esto lleva a una alcalosis metabólica. Entonces, cuando una compensación puede ser en cualquier momento de la vida, o sea, no solamente en etapas tempranas, puede haber una descompensación si no hay un manejo adecuado en cualquier etapa de la vida, pues justamente es por esta situación particular en el sentido de transporte de electrolitos. ¿Sí? Las infecciones de vías superiores sobre todo, pero mmm, se van haciendo cuadros ya más, pues sí, tal vez localizados, por ejemplo, la sinusitis y pólipos. Los pólipos pueden ser desde escolares y después en adultos, lo que veíamos de los pólipos nasales, pero pues la cuestión pulmonar es importante. Acá la situación de las ictasias pulmonares y todo lo que tiene que ver también con alergia, incluso se hace como más dominante en el cuadro. Y vean, esto perdura, ¿no? Bueno, vamos antes de hablar de lo gastrointestinal, las manifestaciones pulmonares como sinusitis, como poliposis, como la cuestión de bronquiectasias alérgicas, perdura en etapa adulta, pues sí, justamente por la obstrucción, por la bueno, entre comillas, no es fragilidad, pero es más bien lo de la obstrucción pulmonar, pues haber falla respiratoria, hemoptisis, neumotórax, ¿no? Incluso. Entonces, estas complicaciones sí se van a ir viendo un poquito más en etapa adulta, de adolescencia a adultos, pues sí, adultos, ¿no? Un segundito. Ok. Y en infancia, por ejemplo,
Pues de todos vamos a ver, estas siglas son de obstrucción distal, sobre todo, síndrome de obstrucción distal intestinal. Sí puede haber obstrucción, puede seguir habiendo complicaciones como obstrucción, intussuscepción, esteatosis hepática, fibrosis biliar, prolapso rectal puede manifestarse también en esta etapa, y gastrointestinal más ausencia de organismo. Solamente la cuestión de la fibrosis biliar sí puede llevar a una cirrosis, ¿no? Esa es como la complicación de la esteatosis hepática y fibrosis biliar, la cirrosis. Y sí se ha visto que tienen un riesgo un poco elevado o mayor para adenocarcinomas, para cáncer gastrointestinal, cualquier punto, primordialmente intestino, pero en cualquier punto sí tienen un riesgo un poco elevado, un poco mayor que la población general, por la situación, pues, como tal, las manifestaciones, la alteración gastrointestinal. Y de los otros aparatos y sistemas también se pueden ver cálculos, pueden ir apareciendo cálculos renales. El desequilibrio metabólico, pues, siempre puede estar presente. Y algunos pacientes sí se ha visto retraso en la pubertad, osteoporosis. De esto no se sigue viendo la falla, cálculos renales que incluso pueden llevar a fallas renales. Esto es la cuestión de infertilidad. Hay una ausencia congénita, a final de cuentas, un no desarrollo de vasos diferentes, diferentes conductos, y pues esto a final de cuentas también la cuestión de infertilidad. Artritis también se ha documentado, vasculitis y la cuestión metabólica. Entonces tenemos cómo hacer el criterio o cómo hacer el diagnóstico para fibrosis quística. Hay criterios diagnósticos y los pacientes tienen que tener al menos uno del grupo A y uno del grupo B. Al menos uno, pero pues hay muchos pacientes que tienen varios. Entonces, del grupo A tendríamos uno o más de los datos clínicos que se relacionan con fibrosis quística que vimos en las diapositivas anteriores. O sería historia familiar, pues sobre todo en hermanos, un hermano que tuviera fibrosis quística, o tamiz positivo neonatal para fibrosis quística. Ese es el grupo A, uno al menos de estos, más alguno del grupo B, que es dos estudios de electrolitos en sudor positivos. Ahorita vamos a ver estas características del estudio. Si se identifica dos mutaciones en el gen, porque son homocigotos, es autosómica recesiva, o si hay un estudio de los potenciales de conducción nasal anormales. Ese también es otro de los puntos en el grupo B. Uno del grupo A más uno del grupo B ya nos hacen el diagnóstico, cualquier combinación posible. Entonces vamos a ahondar en estos. Acá ya vimos. Aquí está un poco más, pero los métodos diagnósticos, bueno, el tamiz neonatal lo que mide es la tripsina, y la tripsina inmunorreactiva elevada en sangre se tiene que tomar en los primeros 15 días de vida. Si se toma después, y bueno, recuerden que el tamiz es ideal tomarlo entre el día 3, máximo 5, todavía en la primera semana, o sea, primera semana en realidad de vida. Pero pasen fibrosis quística de los primeros 15 días, porque se puede ir haciendo un falso negativo, ¿no? O falsos positivos también. eh, Esta cuestión de la tripsina. Entonces, en el tamiz neonatal lo que se mide es tripsina. Nos van a marcar los valores. Si está elevado, pues eso ya hay que hacer el resto de estudios, ¿no? Recuerden, siempre un tamizaje es estudios de sospecha. Para hacer la confirmación diagnóstica se requieren otros estudios, ahora sí, de diagnóstico. Entonces,
También hay falsos negativos, ¿no? Aunque se tomen estos primeros días de vida, puede haber falsos negativos y entonces pues nos vamos hay que sospecharlo por los datos clínicos, porque sí hay muchos neonatos y después lactantes que presentan los datos clínicos, principalmente respiratorios, y pues eso nos puede llevar al diagnóstico, pero si el DAMIS pues ya nos marca una sospecha porque está elevada la piscina, pues eso ya nos apoya mucho, ¿no? Bueno, nos ayuda mucho para que el diagnóstico se haga pronto. Después pasaríamos, se puede repetir o se puede pasar allá los estudios que sean más específicos, que en este caso sería, o sea, se puede repetir el tamiz o se puede pasar a los otros estudios que prácticamente ya nos apoyarían con el diagnóstico, que es la prueba de sudor, que es electrolitos en sudor. Si está mayor a 60 milimoles por litro, entonces es positiva, o lo que veíamos de los potenciales de membrana nasal in vivo mayores a 90 milimoles por litro es positivo. O al diagnóstico molecular. Vamos a ver estos. Entonces, la prueba de electrolitos en sudor, ¿cómo se hace? Se administra pilocarpina para estimular el sudor y se mide con un electrodo la concentración de electrolitos, o sea, te sales. Es mucho más sensible y específico a partir de las 4 semanas, pero se puede antes. Según les vimos acá, de 60 milimoles, o si es en miliequivalente serían estas cantidades. Tendríamos ciertos valores limítrofes entre 39 y 30, o sea, de 30 a 39, y lo que sí sería negativo completamente es menores a 30. Es importante hacerlo 2 veces, son 2 mediciones en días distintos. Y si ambas mediciones están alteradas, entonces pues ya tenemos uno de los criterios, ¿no?, que vimos allá del grupo B. El tripsinógeno es el del tamiz. Una prueba se realiza en sangre, mide la concentración de la enzima pancreática, está en el tamiz, les decía entre el primero y quinto día, si es positivo. Les decía, puedo repetir, ¿cuándo? Entre la segunda y la octava semana. Y si se mantiene elevado, se hace el test de sudor. Muchas veces ya no se repite, nos vamos directo a la prueba de electrolitos por el tiempo, ¿no? Para que no alarguemos el tiempo del diagnóstico. A final de cuentas, o tamiz, como prueba de tamiz, no es tan específica y entonces necesitamos irnos a la prueba de electrolitos. El otro tipo de estudio que podemos utilizar, también está para los criterios, es el gradiente de potencia nasal, que veíamos es la conductancia de membrana nasal. Se coloca un electrodo en el cornete inferior y otro en tejido subcutáneo de antebrazo, cualquier brazo ya, y el potencial de conducción de 40 lo mismo. Este también se tiene que hacer 2 veces en días distintos y si ambas están alteradas es entonces. Y ya la secuenciación del gen, pues a final de cuentas sería la confirmatoria, pero se acuerdan que eran más de 1900 mutaciones, entonces es complicado, se tiene que secuenciar todo el gen, no está tan grande, no es el más grande, pero tampoco está pequeño. De todos modos, sí ya hay paneles que lo incluyen y puede ser tal vez fácil, ¿no? Mencionaba que es la mutación que es delta F508, que es una deleción, justo en esta posición, era la más común, en ciertas poblaciones ya no lo es. Dependiendo de la población nos podríamos ir directamente a esta mutación como pues un paso rápido, entre comillas, que se puede hacer rápidamente, no se requiere, o se puede hacer con la secuenciación, no se puede hacer con otros estudios que sean, por ejemplo, enzimas de restricción, que requeriríamos un gelecito de electroforesis, por ejemplo, tal vez no se requiera a fuerza la secuenciación, pero como ya hay muchas otras mutaciones frecuentes, pues ya no se está utilizando eso como que de inicio, de irnos directamente a esta mutación. Hay algunos que tienen como kit de las 32 mutaciones más frecuentes,
Eh, pero así estos kits preparados no detectan más de esto. Entonces, sí se nos podría estar ahí yendo y hacer un segundo paso. Entonces, pues casi que ya se recomienda hacer directo toda la secuenciación del gen. Y ah, puede ser cualquier tipo de mutación. Sustituciones, o sea, que se cambie un nucleótido por otro, deleciones, duplicaciones, que haya un error en el splicing, que haya un splicing alternativo, bueno, no un error, sino que haya un splicing alternativo, que y ya por efecto, pues pueden ser entonces también cualquier tipo de mutación, ¿no? Puede ser sin sentido, puede ser de sentido equivocado, puede ser cambio del marco de lectura. También se puede alterar la región promotora, porque también haya un cambio ahí en un nucleótido en región promotora. Eh, También se han visto de lesiones intrónicas, mutaciones intrónicas que también alteran la transcripción. Entonces, pues sí, se han detectado muchísimas. Sí se ha visto una frecuencia alta de mutaciones en estos exones que están acá, 4, 7, 11, 17, 20. Y la mutación aún sí se considera la más común, la del F508 o A508. Se deleta justamente, se deleta fenilalanina, o sea, ese era el aminoácido original, eh, y, y después pues se pierde, ¿no? Y en realidad ya se corre completamente, pues, literal se corre el marco de lectura porque se pierde fenilalanina. Vean acá está leucina y soledad, fenilalanina, glicina, valina, y como se pierde fenilalanina, tenemos isoleucina, glicina y valina. Entonces se cambia el marco de lectura y eso es lo que nos da. Dentro del manejo y seguimiento se da una enzima que es la dornasa alfa recombinante, que es una DNA tipo 1, que digiere el ADN extracelular. Entonces, mmm, esta acción hidroliza el DNA extracelular en secreciones pulmonares, sobre todo las que pues ya cuando hay agregado bacteriano, y genera una menor viscoelasticidad. Esto apoya mucho para que no haya obstrucción pulmonar y que las manifestaciones pulmonares se controlen. Por eso es que, o sea, sí hay tratamiento, este tratamiento es efectivo, por eso es muy, muy importante y pues ahí también está la causa de que esté dentro del tamiz neonatal, porque hay un tratamiento, ¿no? Si no hubiera un tratamiento, bueno, van a ver que casi todas las enfermedades tienen algún tipo de manejo para ya sea detener, entre comillas, o al menos enlentecer la progresión del padecimiento, todos estos que están en tamiz neonatal. Entonces, sí, esta tornasa se da, es efectiva, apoya muchísimo con la situación pulmonar. Y esto les cambia, ¿no? Les cambia el panorama. A los pacientes mejoran calidad de vida y mejoran pronóstico y aumentan expectativa de vida. Ya están entre 50, 60, 70 años. Incluso hay pacientes que tienen una expectativa de vida completamente regular, ¿no? También se reponen vitaminas A, D, C, K, pues por la manifestación pulmonar requieren en muchas situaciones, bueno, y en muchos casos sin fisioterapia pulmonar, no solo fisioterapia pulmonar, a veces por la situación también hay cierta, como se me fue hipotrofia o atrofia de músculos en el sentido pulmonar, ¿no? Como esté el aparato cardiovascular y pulmonar, es lo que nos va a dar eh, pues el resto en general de evolución. Entonces, bueno, pero sí primordialmente es inhaloterapia y fisioterapia pulmonar, sí podrían requerir otros tipos de fisioterapia por complicaciones que presenten los pacientes, se tendrá que dar, ¿no? Hay que estar vigilando constantemente la función pancreática, las enzimas pancreáticas constantemente, hay que ir viendo. Hay medidas, ¿no?, que se toman en general, pues, en un tanto de alimentación. La dornasa no tiene un efecto tan importante en el resto de órganos, pero en general sí mejoran y todo, ¿no? En cuestión se ven menos complicaciones también pancreáticas y de vías biliares. Entonces, bueno, pues sí es un apoyo, ha sido un apoyo que ya tenga este tipo de tratamiento.
Hay que estar muy pendiente del tratamiento de patógenos crónicos y emergentes. Tienen esta situación de las infecciones, el tras complicado, pero entonces pues tienen que estar en constante seguimiento también por esta situación, pues si se les hacen cultivos también constantes, hay que estar pendientes también. Y se pueden reponer enzimas pancreáticas, sí, si hay esta cuestión de que la función pancreática comience a descender, entonces puede haber reposición de enzimas pancreáticas. Ok, entonces eso es, sí, esto es de fibrosis quística. Esperen, hago un paréntesis. Sí, los compañeros que les estén avisando que tengan problemas con su conexión, pues coméntenles que pues no hay problema. Sí, sabemos que luego hay estas situaciones. Y por eso, pues andamos acá intentando subir los videos, pero no. Bueno, ok, entonces vamos a ver ahora. Este es pues herencia autosómica recesiva. Vamos a ver ligada a X, ligada a X. Esta es la enfermedad más característica. Es la distrofia muscular de Duchenne. Ahorita no la he puesto todavía. Ahí voy. Ok, aquí está. Entonces, la distrofia muscular de Duchenne es una miopatía primaria, es degenerativa, es hereditaria debido a una mutación o una alteración en el gen TMD que codifica para la distrofina. El modo de herencia es ligado a X, en este sentido es recesivo, ligado a X recesivo, y se caracteriza por una debilidad progresiva que inicia de forma simétrica, afecta principalmente a los músculos proximales de los miembros inferiores, pero después se generaliza todo el cuerpo. La distrofia muscular de Duchenne es muy complicada en ese sentido. Es muy frecuente, vean, 1 en 3.300, bueno, entre las enfermedades genéticas, pues es de las más frecuentes. En general 1 en 1.000 a 4.000 recién nacidos, y aquí sí, porque es ligada a X masculinos y como es recesiva, femeninos no en general van a presentar la enfermedad, solamente que hubiera una situación ahí con inactivación del X, etcétera. Pero no presentan la enfermedad, son recién nacidos masculinos. Las manifestaciones clínicas inician entre los 2 y los 6 años. Los niños afectados requieren silla de ruedas entre los 12 y los 15 años y el pronóstico es muy sombrío también. La mayoría fallece alrededor de los 20 años por infecciones respiratorias o insuficiencia cardíaca y respiratoria. Es una debilidad progresiva, no solamente es de extremidades inferiores y superiores, es una debilidad progresiva muscular. Esto hace que haya muchas complicaciones cardiovasculares y respiratorias. Lo describió Duchenne, justamente de ahí su epónimo, en este sentido de esta relación entre conducción muscular y la cuestión, pues en el sentido estricto de la debilidad muscular. Hizo muchos estudios electrofisiológicos y pues describió, ¿no?, justamente esta situación. Y después Gowers propuso la base hereditaria, pues, como tal ya la base genética. Se pudo clonar e identificar DMD después, pero al menos Gowers lo propuso la base hereditaria, y además Gowers hizo una descripción también de ciertos aspectos clínicos que ahorita vamos a ver, y incluso uno de estos lleva su nombre, ¿no? Ya después, lo que les decía, después, se hizo la identificación del gen DMD en el cromosoma X, ya se ligó a cromosoma X, se vio que codifica para distrofina, fue con Kell, vean, 89, ¿no? Ya que les decía, después, mucho después, cuando empezó toda esta situación de secuenciación y de estudios genéticos, ahí fue cuando se pudo clonar y relacionar, ¿no? Entonces, distrofia muscular de Duchenne, pues es por una mutación en el gen DMD, codifica para distrofina,
Y entonces, cuando hay una ausencia completa o cifras menores del 3% de la proteína, nos va a dar este fenotipo. Y usualmente pues porque sea una proteína trunca o no funcional. El modo de herencia, recordemos, ligado a X recesiva. Muchos casos tienen mutaciones de nuevo, pero sí también hay un porcentaje importante en el que, recuerden, ligada a X, mujeres son portadoras y cuando es recesiva, portadoras no tienen la enfermedad, pero transmiten, ¿no? Transmiten, van transmitiendo el gen mutado. Está en XP21.1, es súper grande. Duchenne es el gen más grande, DMD es el gen más grande de la especie humana, dice. Son 79 exones. El transcrito de RNA de 14 kilobases codifica para la distrofina, pero también hay transcritos de 7 promotores diferentes con heterogeneidad, o sea, isoformas. Son 2.300 kilobases, 2.3 megabases. Es súper, súper grande. Por eso también Duchenne, muy complicado, pero ahora que ya se tienen estudios poblacionales de mutaciones, pues se puede hacer. Hay esa ventaja y ya sabemos. Ahorita vamos a ver qué tipo de mutaciones son las más frecuentes en Duchenne. Vean, este es un esquema, no está completo. Son demasiados exones. No, son 79 y además 78 intrones. Se secuencian no solo, cuando es secuenciación clásica, no se secuencian solo los exones, se secuencian también intrones. Entonces es muy complicado. Y los mecanismos de mutación, primordialmente para Duchenne, para DMD, son de lesiones. Aquí no lo más frecuente no van a ser las sustituciones de nucleótidos, van a ser las de lesiones intragénicas, hasta en el 65%. Y hay sitios calientes, así se llama, sitios calientes de recombinación o hotspots. Es estos sitios donde recuerdan que vimos para síndromes genómicos estas microdeleciones o microduplicaciones, que hay secuencias de repetición. Aquí también para en Duchenne, en DMD, en gen DMD, hay estos sitios de que hay unas zonas que tienen repetidos. Entonces, aquí al hacer la replicación se puede equivocar, tanto equivocar la polimerasa o cuando se hace la recombinación homóloga, justamente hacer una recombinación no homóloga. Entonces, por eso se ha visto que el mayor número de tipos de mutaciones son las de lesiones intragénicas. 30% es en la parte proximal, o sea, primerito, en los exones 2 a 20. La mayor parte es en la distal, entre el de 4 a 53, y hay una región central en la que usualmente se han visto de lesiones, pero del intrón 44. Esto también, pues a final de cuentas nos cambia, ¿no? Nos cambia el marco no tanto el de lectura, pero sí hay alteraciones porque se deleten intrones. El otro porcentaje frecuente son las duplicaciones. Si hay sitios donde justamente pueden estar susceptibles para hacer recombinación no homóloga, pues también pueden llevar a duplicaciones, ¿no? Entonces, igual es un intercambio desigual en la línea de células terminales, o sea, en la recombinación. En la recombinación homóloga, ahí se recombinó un poquito más arriba, un poquito más abajo, y tanto puede haber pérdidas, en este caso se duplica, porque la polimerasa después identifica que haya una pérdida y duplica esa región. Y fíjense, si hay un porcentaje grande en el que no se encuentran de lesiones o duplicaciones, pero este porcentaje seguramente son mutaciones puntuales, o sea, sustituciones, un nucleótido por otro. Entonces, pues hay errores en el ensamblaje, o sea, el transcrito se altera y al final de cuentas los aminoácidos se alteran, ¿no? La traducción se altera. La distrofina tiene muchas isoformas, pero la cuestión es que una de las isoformas, bueno, en general todas las isoformas tienen eh, expresión en tejido nervioso central y muscular. De ahí pues la situación de la debilidad, pero pues dependeremos de la isoforma y de su promotor, cómo se va a hacer la transcripción de la distrofina en el tejido, en cada tejido específico, ¿no?
pero sí, la cuestión es que la distrofina pues tiene una expresión en tejido nervioso central, músculo y miocardio, ¿no? Entonces, en algunos pacientes sí podemos ver retraso neurocognitivo. Entonces, la distrofina es una proteína del citoesqueleto de la familia de las espectrinas. Está localizada en el lado citoplasmático del sarcolema y mantiene la integridad del citoesqueleto celular. Establece conexiones entre matriz extracelular y matriz intracelular. Es súper grande, ya vimos, bueno, pues es un gen enorme, es una proteína enorme. Tiene muchísimos dominios y en estos dominios hay muchas interacciones también, ¿no? Toda esta es la proteína con todos los dominios y pues bueno, por esto la cuestión de las manifestaciones tan importantes. Y la función primordial mecánica es fibra muscular, forzar la fibra muscular, pero también biológicamente, celularmente, mantiene la distribución espacial del complejo glucoproteína. Entonces, cuando tenemos distrofina, que hay pérdida, entonces vamos a tener pérdida de proteínas musculares. A final de cuentas, la distrofina es una proteína de función motora en el músculo, a final de cuentas, pues, muscular. Se hace inestable, el sarcolema se vuelve frágil y entonces la célula, al contraerse, se daña. Esto es un ciclo, pues por así decirlo, vicioso. Se sigue contrayendo y se sigue dañando, entre más se contrae, más se daña, pero pues a final de cuentas no se deja de contraer músculo. Entonces hay una degeneración progresiva con necrosis. La regeneración, pues usualmente acá, en este específico caso, no se lleva a cabo. Entonces el tejido muscular, porque hay esta degeneración, se pierde y se vuelve tejido conjuntivo. No es que se vuelva, sino que se pierda y solamente nos queda tejido conjuntivo y tejido adiposo. Eh, entonces, pues conforme todo esto va pasando, se va disminuyendo la carga, a fin de cuentas, los pacientes pues van disminuyendo o ausencia por completo de carga, y esto hace que haya acortamiento muscular, que serían las retracciones, y tendinoso, y rigidez articular. Entonces, además de la debilidad muscular, se también hay acortamiento muscular tendinoso que nos lleva a una rigidez articular. Entonces, si hay ausencia de distrofina, no hay esta regeneración. Usualmente hay regeneración cuando hay distrofina. Cuando hay distrofina, la degeneración sustituye a la regeneración, falta fuerza muscular y esto hace que los movimientos sean amplios y numerosos. Entonces, ¿cómo se traduce clínicamente esto? Al nacimiento usualmente hay hipotonía y también hay una falla para crecer. Hay una talla baja y una poca ganancia de peso, hay una poca ganancia ponderal en general. Las manifestaciones tempranas serían dificultad para aprender a caminar, inhabilidad para correr y tendencia a caminar sobre las puntas de los pies. Esta es la posición que van adoptando los pequeñitos por la falta de fuerza muscular en extremidades, en parte proximal de extremidades, y se va haciendo una hiperlordosis. Se va haciendo una hiperlordosis que hace como si el abdomen fuera prominente. En realidad no es que crezca el abdomen, bueno, en este entonces, sí, acá teníamos esta sección de abdomen crecido, pero no es en realidad esto, sino que es esta hiperlordosis y esta pues tendencia a compensar con hombros hacia atrás, carita hacia adelante, y los pacientes usualmente caminan sobre la punta. Además también tiene una pseudo hipertrofia de gastrocnemios. Este es un paciente aquí a la derecha con Duchenne. Vean, parece que hay una hipertrofia muscular, pero si ustedes palpan este músculo, entre comillas, no es músculo, no está duro, está blando, es tejido conectivo y adiposo. Ya vimos que se pierde tejido muscular y se queda únicamente tejido conectivo y adiposo. Esta pseudohipertrofia, por eso es pseudohipertrofia, porque no es muscular. De gastrocnemios es muy clásico, pero ustedes lo palpan y es blandito, no es muscular. Y además presentan este dato que es el signo de Cowers, que es dificultad para subir escaleras o levantarse del suelo. Les pedimos que se sienten en el suelo, les ponemos una mantita y que se paren. Y lo que tienen que hacer es moverse, o sea, cambiar de posición, apoyarse sobre las rodillas y sobre manos, se apoyo en 4 puntos, luego se siguen apoyando sobre las manos y
se levantan las rodillas y luego para enderezarse completamente se apoyan con sus manos en las rodillas y se enderezan, que sería esta figura. Ese es el signo de Gowers positivo. Por eso les decía, Gowers también hizo ciertas manifestaciones o ciertas descripciones clínicas, por eso tiene pues su nombre, ¿no? Y esta es la posición. Entonces, sostiene los hombros y los brazos hacia atrás, tiene que equilibrar. Hay esta hiperlordosis, pues sí, el abdomen se hace prominente, cadera está débil, por eso también tiene que hacer esta posición de hiperlordosis. Los gastrocnemios se hipertrofian, que ya vimos, no es hipertrofia, hay una pseudohipertrofia, y usualmente para lograr la marcha, por esta debilidad tienen que caminar en punta. Es muy clásico esta marcha, también es amplia, es de base amplia y en puntas, entonces se dice como una marcha de pato, ¿no? De pato literal. Además tienen escoliosis y podría la función respiratoria, bueno, ya vimos, la función respiratoria se va afectando progresivamente por la debilidad muscular que también involucra el diafragma, pero dependiendo de la escoliosis también podríamos ver asimetrías muy importantes de caja torácica y comprometer función respiratoria. Vimos que se acortan también tendones, por lo tanto hay un acortamiento del tendón de Aquiles y que también se manifiestan las retracciones musculares y rigidez articular. En las manos es muy frecuente que tengamos esta posición en garra y justamente es por pérdida muscular, se acortan tendones y hay rigidez articular. En algunos momentos hay periodos de aparente enlentecimiento del progreso, pero no se detiene, continúa y usualmente lo que veíamos a los 12 años ya utilizan sillas de ruedas. La edad de muerte promedio es entre 17 o 18 años. Sí ha habido casos en que entre los 20 o un poquito más hay el fallecimiento, pero la cuestión respiratoria y sobre todo cardiorrespiratoria, es la que nos condiciona la morbimortalidad, ¿no? Se van debilitando todos los músculos y en algún punto requieren apoyo ventilatorio hasta que pues bueno, ya no es suficiente y fallecen, ¿no? Son muchos los tejidos afectados, ya vemos que tiene expresión en el sistema nervioso central, por lo tanto, sí podría haber un déficit neurocognitivo, podríamos tener incluso un índice de coeficiente intelectual hasta en 70, entonces un retraso neurocognitivo de leve, entre leve y moderado, dependerá. Hay hiperplasia también de timo. El tejido muscular es el predominante que se altera, pero es tejido muscular todo. Entonces, esquelético, pues es nuestras zonas, nuestras manifestaciones primordiales por la debilidad de las contracturas, pero también los músculos respiratorios, diafragma, etcétera. Cardíaco también, tejido muscular cardíaco, entonces hay una pobre circulación, puede haber arritmias y esto también tanto lo de músculos respiratorios como la insuficiencia cardíaca, es sobre todo lo que nos da la mortalidad. Eh, Puede haber halitosis, macroglosia, sí también puede estar la pubertad atrasada. También de tejido muscular ¿no? Está afectado no tanto como el músculo esquelético en el sentido estricto, pero también puede haber dilatación gástrica, hilo paralítico, parálisis incluso vesical. Esto también lleva complicaciones, infecciones genitourinarias recurrentes, etcétera. El diagnóstico, además de clínico, lo podemos hacer bioquímicamente específico, bueno, más, pues, sí es un gran apoyo, pero no es específico de Duchenne. Entonces, la CPK, sí, nos ayuda mucho. Lo normal es que esté entre 100 y 200 unidades por litro. En Duchenne está 50 a 100 veces más alta de lo normal. Entonces, tenemos cifras entre 5,000 a 20,000 unidades por litro. Son claras las cifras. Y usualmente vamos a ver este aumento entre los 14 y 22 meses. Los picos máximos serán acá cuando haya esta situación de degeneración muscular más rápida, pues porque es el momento en el que el chiquito empieza a caminar, entre comillas. Ya vimos que tiene dificultad para aprender a caminar justamente por la debilidad. Es cuando empieza a correr, subir escaleras, etcétera. Decíamos que es un ciclo, entre más
fuerza músculo, más se degenera. Entonces, es justamente cuando vamos a ver destrucción y por eso se aumentan niveles de CPK. Pero lo que les decía, pues no únicamente se aumenta la CPK por Duchenne, polimiositis, ejercicio intenso incluso lo aumenta y además también otras distrofías musculares la aumentan. Solo que Duchenne sí tiene esta característica de ser muy elevada en estos rangos, sobre todo de edad. La electromiografía también nos habla, los potenciales de acción son pequeños, cortos, la duración y amplitud está reducida, hay potenciales polifásicos incrementados, esto representa justamente la pérdida de fibras musculares y hay un patrón de interferencia reducida sobre todo en adultos. Entonces, CPK, electromiografía y biopsia muscular. Ahora, la biopsia muscular es un problema en el sentido de que a final de cuentas es pues invasivo, no es si la electromiografía es complicada, la biopsia muscular pues a final de cuentas es completamente invasivo, pero pues nos va a apoyar mucho porque vamos a ver justamente la pérdida de fibras musculares, la presencia entonces de tejido conectivo y adiposo, y además vamos a ver necrosis focal, incremento de tamaño de núcleos, etcétera, ¿no? Entonces, la biopsia es complicada en el sentido de que hay que anestesiar, etcétera, pero y además saben que el procesamiento de tejido muscular es complicado. Se tienen que tomar y se tienen que mantener en condiciones muy específicas y no todos los laboratorios hacen el procesamiento o el análisis de biopsias musculares. Bueno, a lo mejor histopatológicamente no haya tanto problema, pero cuando queremos confirmar espérenme, acá, con inmunohistoquímica, aquí es donde no todos los laboratorios tienen la capacidad para realizar inmunohistoquímica y para hacer inmunohistoquímica el tejido tiene que estar bien conservadito, no tiene que estar, vean, tiene que estar congelado, tiene que estar congelado con suero antidistrofina, entonces no todos los laboratorios tienen esta posibilidad, ¿no? Pero la biopsia apoya mucho. Entonces, espérenme, déjenme ver esta duda acá. Sí, también, así es. La degeneración es mucho más característica en extremidades inferiores, pero al inicio. Después se va haciendo generalizada también hacia extremidades superiores. La silla de ruedas al inicio ellos la pueden manejar y posteriormente ya no también. O sea, se hace una debilidad ya muy marcada que tampoco pueden ya utilizar extremidades. Cuando todavía tienen función residual de extremidades superiores, sí, el uso de silla aumenta la degeneración. Hay algunos pequeños que progresan muy rápidamente y cuando requieren la silla de ruedas por debilidad o ya ausencia de movimiento en extremidades inferiores, progresa tan rápido que también en extremidades superiores y entonces, bueno, pues ya no degeneró por el uso de silla, pero degenera invariablemente. Sí lo aumenta, pero sí lo aumenta como bien mencionas, aumenta por el ejercicio que hacen con las manos. Sí. Ok. Entonces, bueno, es por de la biopsia. También se puede hacer una electroradiografía y va a estar anormal. Hay una mutación específica que afecta la distrofina retinal. Vean también, entonces tenemos expresión de la distrofina en retina, que es la DP260. Entonces va a haber una alteración retinal y la electroretinografía nos puede apoyar. El estudio molecular pues sería el confirmatorio. Tenemos varias formas de hacer el estudio molecular, solo por PCR, por estudio como tal de la proteína con Sauter, por Western, el estudio de distrofina por inmunohistoquímica, que es el que les digo que se puede hacer con la biopsia muscular, o como tal molecular de ver las de lesiones. Esto, no se preocupen de esto. Aquí en el estudio de distrofina, la inmunohistoquímica, literal nos reportaría cuando hablemos de inmunohistoquímica es positivo o negativo. Si está negativa, entonces es completamente distrofia muscular de Duchenne, pero puede estar parcialmente teñida o normal y puede ser un fenotipo, no es como tal atenuado, porque es un fenotipo pues aparte,
Hay una otra distrofia que es la distrofia muscular de Becker, que también es por mutaciones en DMD, pero la función residual de la proteína distrofina no está tan marcada. Puede haber una función residual, por eso la tinción estaría parcial o normal. El estudio molecular lo haríamos para ver las lesiones. Hay kits que tienen las lesiones más frecuentes, pero en esto sí, querido. Sobre todo acá por PCR, diagnostica de lesiones hasta en el 70% de los pacientes porque puede haber, es un método múltiple, hacemos como que el estudio de varios exones, los exones sobre todo los más afectados que ya vimos que son los terminales, y la PCR con el gel de electroforesis nos puede marcar rápidamente está o no está presente ese exón. Entonces, antes de hacer la secuenciación, por ejemplo, si se recurre a la PCR, si no se encuentran deleciones o si no se dan duplicaciones, entonces ya nos iríamos a la secuenciación literal letra por letra del gen. Está súper grande, está muy son secuencias y secuencias y secuencias de letras, pero pues esa sería nuestra opción, ¿no? Y eso nos daría el diagnóstico. Muchos pacientes no, y bueno, las PCR son un poco más accesibles, pero aún así no son tan accesibles. Entonces, muchos pacientes se quedan literal aquí, en la biopsia muscular. Por eso les digo que es complicado porque es invasivo, pero sí nos apoya mucho para el diagnóstico, porque los estudios ya como tal de gen, pues son complicados, ¿no? La PCR sí es un poco más accesible, pero aún así no tan accesible. Entonces, bueno, pues ahí está la cuestión. Hay una asociación, pero antes de hablar de lo siguiente, hay una asociación que apoya con el diagnóstico, que es la asociación, literal, la asociación de distrofia muscular de Duchenne. Y por ejemplo, en algún momento hubo un paciente que no era del hospital, sino estaba en el ITE, requerían como, no, ni siquiera estaba en el ISSSTE, no tenía seguridad. Y había esta sospecha, escribimos y le apoyaron con el diagnóstico. Entonces, también es importante tener en cuenta que puede haber asociaciones que pueden apoyar con el diagnóstico confirmatorio. Porque, antes de ver esto de las portadoras, porque los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, desafortunadamente no hay todavía una terapia génica. Hay muchas, sí hay terapias en inhibición para Duchenne, génicas, pero todavía no están a la mano y en uso. Pero sí puede haber un enlentecimiento de la progresión, no el normal del padecimiento, sino un enlentecimiento por el tratamiento. Porque el tratamiento, sobre todo si se dan corticosteroides, puede enlentecer mucho la progresión de la debilidad. La actividad física de rehabilitación sí está indicada, pero tienen que ser, pues ya vimos, ¿no? El ejercicio, esta carga muscular hace este ciclo de degeneración y de no regeneración. Entonces, sí se indica, pero es una rehabilitación y una terapia física muy específica. Sobre todo aquí, evitar cargas que serían alberca y ciertas terapias para respiratorio y algunos solamente para conservar arcos de movilidad, que no haya esta rigidez articular. Pero médicamente se pueden dar inhibidores de la ACE que se ha visto que también apoyan para las manifestaciones, bueno, cardiovasculares, pulmonares, pero primordialmente. Pero hay muchos, o sea, en general los corticoides, pues digo, si tomamos de repente un corticosteroide no hay problema, pero como este es un tratamiento largo y que tiene dosis que van aumentando progresivamente, muchas veces los médicos, que pues serían los neurólogos, no indican el tratamiento hasta que no tengan el confirmatorio de Duchenne. Entonces, por eso se hace complicado. Entonces sí tendríamos que recurrir a lo más que se pueda para confirmar el diagnóstico molecular de Duchenne y que se pueda iniciar el tratamiento con corticosteroides, que al final de cuentas no detienen la progresión de la enfermedad, pero apoyan para que la calidad de vida sea mucho mejor, que haya una progresión más lenta del padecimiento. Okay. Bueno, ya nada más terminamos mañana con la de las portadoras. Al final de cuentas, como ya vimos, es herencia ligada a X, son portadoras
en gran porcentaje de los casos, la mamá fue portadora. Entonces, también se tiene que hacer esta detección de portadoras por la situación del asesoramiento genético, y algunas portadoras no es que tengan la enfermedad como tal, sino que sí presentan, por ejemplo, elevada la cifra de CK y cierta debilidad muscular, pero no como una distrofia, no el fenotipo como tal de distrofia. Entonces, sí también se tienen que investigar portadores. Al final de cuentas, la investigación de portadores sería con los niveles de CPK y hacer el estudio genético. Si se hace el estudio genético en el paciente, ahí sí ya nos podemos ir directamente a la mamá a estudiar ese sitio de la lesión o mutación, y ya se determina si fue o no portadora. Sí podría ser casos de novo, ¿no? Que el error fue en el cigoto, en el bebé como tal, pero sí podría haber portadoras. Hay que identificarlas para dar el asesoramiento. Si es portadora, pues existe, ¿no? Existe el riesgo. Chequen cuánto sería de riesgo si es portadora para que tenga un bebé normalmente con síndrome de Duchenne. Ok, muchas gracias. Entonces, mañana nos vemos. Ahorita subo Duchenne también. Sigue subiendo. Ya subió dos de los videos. Sí, está complicado. Entonces, bueno, ahí sí siguen subiendo las clases. Yo creo que pues se quedarán subiéndose toda la noche. Y cualquier duda, pues me avisa, ¿no? Gracias, cuídense.